En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Octubre del año 2022. Señor, danos la paz, Dona Nobis Pacem Dominis, interpretado por Taizé, una canción que ha formado parte de la tradición en lengua inglesa, escrita y preparada por Ralph Vaughan Williams en 1936. Hoy, día de San Hilarión, eremita del siglo IV, nuestro sentimiento de tristeza y consternación por el fallecimiento del padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, y queremos comenzar precisamente hoy por enviar a toda la comunidad de la Compañía de Jesús, a profesores, autoridades, alumnos y trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello, nuestro abrazo, nuestro sentimiento de pesar por el fallecimiento en el cargo del padre José Virtuoso, rector, recientemente designado y juramentado nuevamente para un tercer periodo. La verdad es que no me acostumbro a la noticia y que conste que con él tuve discusiones constantes. Hace poco recordaba que hace 10 años nosotros hicimos el debate, el primer debate de las primarias en la Universidad Católica Andrés Bello, estudiante. Yo era parte del equipo que desde la Cámara de Comercio lo auspició y bueno, él no estaba de acuerdo, la verdad, pero él con la tolerancia debida aceptó que se hiciera el debate. Lo hicimos en el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello y por supuesto permitió que los alumnos fuesen los protagonistas del momento. Eso es una demostración de su tolerancia, de su forma de ver al país y de su forma de ejercer el cargo. Me refiero a hace 10 años. Y por supuesto le quiero presentar formalmente el pésame al profesor Daniel Labut, miembro de la Universidad Católica Andrés Bello, miembro de su consejo universitario en representación de los profesores, y quiero pues el pedirle al profesor Labut que en nombre de este programa, de los oyentes, pues le lleve a la comunidad universitaria nuestro sentimiento de pesar. Gracias a todos los que están conectados con nosotros a través de las redes sociales, rcr750.com, @rcr750. En el caso del profesor Daniel Labut, @Daniel Labut, en mi caso, @BJMC. Y gracias a los que están conectados ya a través del chat en vivo, el top chat de RCR750
el canal de YouTube. Saludos a Marbella Terán, a Pedro de Armas, a María Macei y a todos los que están en este momento escuchando nuestro programa. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzaro, nuestra directora, Julio Pinto en los controles y Genesis Rodríguez en la producción de contenido. Bueno, bienvenido, profesor Abud. Gracias por estar con nosotros. Es un día difícil y doloroso para la comunidad de la Universidad Católica Andrés Bello en este momento. En la iglesia de la universidad llamada María Tron de la Sabiduría está expuesto el cuerpo del profesor y rector magnífico José Virtuoso, y esta tarde a las 4 será las misas exequiales, aunque estaba viendo ahorita que hay, por supuesto, misas a lo largo de todo este tiempo, y al final pues será el superior oficial de los jesuitas el que cierre el funeral del padre Virtuoso. Sí, bueno, buenos días Víctor, buenos días a los oyentes, buenos días a la gente en la cabina, ¿no? Y gracias Víctor por los sentimientos que expresaste acerca del reverendo padre Virtuoso, y además del sentir de pésame, que con bastante gusto lo llevaré a la universidad para informárselo a los miembros del consejo universitario. Y bueno, yo tengo que decir que a mí la noticia también me impactó terriblemente. O sea, el día de ayer fue que nos enteramos, ¿okay? Porque parece que el padre falleció en la mañana del jueves, y hacia la mitad de la mañana fue que nos informaron de que el padre había muerto. Pues entonces, eh, bueno, ni más que comentarte que toda la universidad estaba profundamente impactada, ¿no?, con la noticia. En las escuelas de lo que se hablaba era de qué va a pasar, y el padre, y no sé qué, y tan intempestivamente, porque el padre es un hombre joven. Pues más, de hecho, yo te comenté esta mañana cuando hablamos que él era menor que yo, ¿no? Entonces a mí me impacta también muchísimo eso, ¿no? El, el que muera en plenitud de facultades, ¿no? Porque todavía él tenía mucho que dar, ¿no? Y hay que comentar también lo que tú mismo dijiste, pues de la amplitud del padre Virtuoso. O sea, el padre le tocó ser el rector que suplió al padre Ugalde, ¿sí? Que también es ¿cómo se llama? Es un baluarte de los jesuitas en Venezuela, y además que hizo un excelente papel de rector de la Universidad Católica. Y bueno, y a pesar de que el padre Virtuoso no venía directamente de la universidad, él venía de dirigir la parroquia de Catucci, ¿okay?, en la cual hizo un trabajo impresionante, ¿okay?, porque construyó viviendas para la gente que vivía ahí en la orilla de la quebrada. Y bueno, y él lo nombran para suceder a Ugalde, y logra hacer una transición sensacional, ¿okay? Un hombre con un dinamismo increíble y con muchas ideas nuevas, ¿okay? Trajo todo un plan de renovación de la universidad, ¿okay? Y ese plan se está ejecutando, pues todavía se está ejecutando, y se ha hecho por varias etapas en los periodos que él ha sido reelecto. Y a mí me tocó estar en la juramentación el día viernes pasado, y ahí también salí profundamente impactado por la noticia de que él tenía una enfermedad ya, ¿okay? Y que nos informó a nosotros, nos pidió que fuéramos lo suficientemente discretos para no preguntar siquiera de qué se trataba. Yo no me atreví a preguntarle al padre qué era lo que le tenía, ni nada por el estilo, pero sí se le veía bastante agotado y bastante complejo de salud. Y bueno,
en la mañana de ayer a él le dio un infarto y creo que no soportó el tratamiento que le estaban suministrando. Le dio un infarto y eso fue lo que provocó el fallecimiento del padre Virtuoso, ¿no? Sí, en la carta de pésame del señor cardenal Baltasar Porras, que pues confesó que el padre tenía cáncer en el estómago, que bueno, ¿cierto? probablemente el tratamiento de la radio o la quimioterapia le resultó eh, demasiado pesado. Pero yo quiero rescatar del padre virtuoso. Hay que ver lo que significa, mis queridos amigos. Es que este es un país maravilloso. El padre virtuoso fue juramentado el viernes pasado, razón por la cual nuestro querido profesor Daniel Labut, que es miembro del Consejo Universitario y destacada figura académica de la Universidad Católica Andrés Bello, no pudo hacer el programa. Ustedes recuerdan que yo hice el programa con Armando. Pero lo que yo quiero poner en relieve es que un hombre, cáncer, el desvalido tal vez por el doctor, y significaba también los efectos de la quimioterapia, estaba allí al frente de sus deberes, tratando, papeando, como dicen en Venezuela, tratando de cumplir con sus obligaciones. Y yo creo que ese es un modelo que nosotros tenemos que rescatar de la esencia de la Venezuela. Los venezolanos mueren, como lo decía Alejandro Casona, los árboles, de pie. Y el padre virtuoso, yo me lo imagino, por supuesto no tengo información, me lo imagino ayer levantándose, tratándose de vestir, tal vez tomando el baño para cumplir sus actividades de rector. Y bueno, lamentablemente allí Dios decidió que ya era tiempo de llevarlo a su lado. Y este es un ejemplo. Este es un país de guapos, de echados para adelante, de gente que prometido con el país, con su obra, bueno, lo hacen hasta el final. Y me parece que eso para mí va a ser la forma como quisiera recordarlo. Insisto, discutí con él hasta el cansancio. El, pasa en este país, desgraciadamente las posiciones políticas a veces separan, nos distancian. Pero debo reconocer el inmenso cariño que él le puso a cada una de sus obras. La obra de Catuchen, que termina por ser un ejemplo de lo que podría ser una obra social. Pasó por Gumilla y fue un hombre amplio. Y luego, por supuesto, pasa por la Universidad Católica y allí deja la huella, con la mejor buena fe, que es lo que hay que rescatar de las obras de los hombres. Y bueno, la universidad seguirá, porque la universidad tiene bases sólidas y probablemente pues a quien le corresponda tomar el liderazgo de la universidad, por cuenta, por supuesto, de la Compañía de Jesús, para bien, por supuesto, le imprimirá su estilo y la Universidad Católica será, hasta ahora ha sido, bueno, una referencia, un baluarte, un espacio para que los jóvenes busquen y consigan efectivamente su proyecto de vida y su plenitud profesional. Y la universidad sigue. Y entre las cosas que ha hecho la universidad, querido profesor, ha sido el último informe, ¿no? Económico. Yo me imagino que como está en el marco producido por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, su mano está allí metida, ¿no? Y quería que nos comentara precisamente los resultados de ese informe. Bueno, no, desde el año 2021 el equipo del Instituto ha estado elaborando un informe de coyuntura que sale semestralmente, ¿no? Entonces, este es el cuarto informe que se está presentando. Y bueno, fundamentalmente lo que está reflejando es lo que viene ocurriendo en la economía venezolana, porque después del crecimiento que se experimentó posterior al cierre por la pandemia, ya la economía se está ralentizando.
que es un poco lo que hemos también comentado en los programas anteriores, porque la economía venezolana no tiene el impulso para poder seguir muy, ¿cómo se llama? Muy persistentemente en alza. Y bueno, y efectivamente por los mismos problemas fiscales, ¿no? Porque nunca se han hecho los ajustes que se debieron haber hecho, ¿okay? Porque la economía está dolarizada a media y no hay tampoco solución al respecto. Y por supuesto, los venezolanos no se sienten cómodos con la moneda nacional, y esa razón hace que mucho de la recaudación fiscal, ¿okay? Y de la misma actividad económica se haya informalizado terriblemente, ¿okay? Porque todo se ha pasado a dólares, y ¿cómo se llama? Ese medio de pago no es fácil de monitorear si no está efectivamente dentro de los medios de pago en las cámaras de compensación, que es por donde el gobierno puede detectar para poder hacer los cobros de impuestos, ¿no? Entonces bueno, nosotros ahí en el equipo hemos estado revisando eso, ¿okay? Y bueno, y efectivamente los problemas que se presentan tienen que ver con eso, tienen que ver con que el petróleo no, aunque se recuperó parte de la producción petrolera, no se ha recuperado de manera consistente, y eso tampoco va a aumentar mucho en los siguientes semestres, ¿okay? Y por supuesto, el fenómeno de la dolarización parcial que estábamos comentando, de la mayor informalización de la economía, y además de eso, bueno, ¿cómo se llama? El mismo problema de los salarios reales, porque dado que las personas no ganan lo suficiente, y este mecanismo dual de tener bolívares que se inflan y dólares que los persiguen, entonces hace que los salarios no sean lo suficientemente sólidos para poder enfrentar la inflación. Y bueno, y eso también redunda en que probablemente en los próximos semestres vamos a estar experimentando de nuevo la caída del PIB, y quizá un aumento un poco más pronunciado de la inflación. O sea, el hallazgo y la constatación de que la ilusión del crecimiento súbito no es tal. Y que eso tiene razones en una dolarización que yo llamo sucia, en el sentido que es una dolarización no institucional, y la persistente falta de confianza en el bolívar, y como muchos raseros en el plano, ¿no? Por ejemplo, un pasaporte cuesta $230. Una renovación tal vez cueste la mitad, ¿no? Y lo digo simplemente como una referencia de que hay muchos raseros. Esos son los precios de satisfacer cada ciudadano su derecho de identidad, pero por otro lado, los salarios ni lejanamente sostienen esa posibilidad. Los salarios del sector formal de la economía ni lejanamente. Los del sector público dan risa, pero hay que decirlo, tampoco los del sector privado. Deben estar planteando unas condiciones de inequidad hacia lo interno de la organización, bueno, que uno ha visto también en ciertas protestas, el que se dan en algunas empresas de retail, bueno, porque los cuadros que maneja la empresa, los cuadros los cuadros medios y bajos están muy insatisfechos con eso. Y por otro lado, el sector informal de la economía que va por su cuenta, ¿no? Y que sí representa, digamos, las necesidades del mercado. Vaya usted a saber lo que cuesta ahora una fumigación, o el jardinero, o cualquier trabajo de plomería en la casa, ¿no? Tampoco se parece a los sueldos y salarios, y por ellos andan en otra cosa. Hace poco me tocó, porque claro, yo tengo detrás de la casa un talud, y en el talud unos pinos inmensos, que quién sabe cuántos años tendrán, y unos árboles maravillosos, ¿no? Pero con estas lluvias
¿no? Lo mínimo que tiene que hacer es talarlo. Y a la comunidad, talar un árbol, a la comunidad de los vecinos que estábamos afectados, la verdad. Talar un árbol a través de algo que se llaman los moneros, ¿no? Se montan como monos, la verdad. Ellos mismos se denominan así. Costó $150 que tuvimos que pagar. Y cuando la gente de la alcaldía con mucha amabilidad se comunicó con nosotros y planteaba la dificultad de que ese talud no tenía acceso a grúas y que su personal de moneros había migrado al sector informal, porque por supuesto con el salario mínimo no hacían nada. Si talan un árbol, son como 6,7, se dividen el dinero y es mucho más de lo que ganaría en el sector privado, en el sector público, pues como salario mínimo además. Entonces, esas distorsiones no se resuelven y por lo tanto ustedes plantean que eso atenta contra la consistencia de una supuesta recuperación económica, ¿no? Claro, y bueno, y tienes que tomar en cuenta también que este escenario de moneda dual es creación del mismo gobierno, ¿no? Y como tú dijiste hace un ratico, el gobierno cobra sus servicios y sus tarifas en dólares, ¿okay? Pero le paga a los empleados públicos en bolívares, ¿no? ¿Okay? Y además le paga a tarifas en bolívares, ¿no? O sea que no es que dolariza el salario, sino que mantiene más o menos la idea de que el bolívar sigue siendo fuerte y les paga un salario mínimo de subsistencia, bueno, menos que de subsistencia, ¿no? Y de hecho hoy se está anunciando que a los jubilados les están pagando un mes de sueldo y un mes de aguinaldo, y eso son 300 bolívares, ¿no? De 300 bolívares no alcanzan, bueno, para nada, ¿okay? Y hay 2 meses de sueldo de una persona jubilada, ¿no? Y hay que pensar que las personas jubiladas son personas que generalmente requieren medicamentos, requieren además de eso una alimentación más o menos adecuada, ¿ok? Y con 300 bolívares una persona no subsiste ni 2 días, ¿no? O sea que No, yo creo que ni un día, una persona. Eso es absolutamente no son cabezas de familia. Eso es absolutamente injusto. Sí, mínimo 2 personas son. Digamos, o sea, uno no puede pensar en el jubilado como elemento aislado que vive solo, etcétera. Si vive solo, peor. Si vive con la familia, no le alcanza el dinero. Entonces es una circunstancia grave porque ese es un país de comiquita. Ese es un país que no existe. Y el país, por supuesto, de la normalización, de la cual se ufanan tanto, es un país que es una pantalla que tiene a su vez muchísimas grietas, y que en la Universidad Católica, a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, está llamando la atención de que, cuidado, no aplaudamos tan rápido, que todavía hay muchísimo por hacer. Y otra cosa porque, por ejemplo, si la recuperación se apoya en la recuperación petrolera, tampoco eso de un día para otro se puede expandir. Y todavía hay muchas cosas que hay que resolver en el camino. Pero me llama mucho la atención porque su narración, profesor, me hace pensar que además todo intento de recuperación se estrella contra el descalabro institucional, porque todo es una ruina, ¿no? Usted habla, por ejemplo, bueno, al final la recaudación fiscal, pero recaudación fiscal ¿para qué, no? Al final el régimen ha cumplido muy bien su cometido de arruinar la institucionalidad del Estado y por lo tanto por todos lados echa agua. Pero vamos un momentico al corte y regresamos de inmediato con el profesor Daniel Laud, hablando del informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del primer semestre del año 2022, que hace algunas acotaciones sobre las deficiencias estructurales de una supuesta recuperación. Y a Clara Maldonado, que se integró, pues, también nuestro saludo, que más vale tarde que no. Ya regresamos. Eso es. Sie werden
Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, 21 de octubre del año 2022, con la grata compañía del profesor Daniel Laud, casi todos los viernes. Y estamos conversando de economía, fundamentándonos en el informe que recién salió del Instituto de Investigaciones Económicas Sociales, de un informe de coyuntura económica. El profesor Daniel Laud es miembro de ese instituto y probablemente conoce bien, digamos, las bases sustantivas de ese informe, y por eso estamos comentándolo con él. ¿Qué otra cosa nos puede decir, profesor, del informe de coyuntura en términos de perspectiva? Sí, bueno, fíjate, antes de meterme con lo de las perspectivas, sabes que una de las cosas difíciles de hacer este tipo de trabajo es que no hay información. ¿Okay? O sea, nosotros hemos tenido que recurrir a muchas fuentes alternas para tratar de ubicar información que nos permita hacer un trabajo serio ahí, ¿okay? Porque de hecho el Banco Central retrasa mucho el informe de estadística, y además de eso, bueno, no existen estadísticas serias sobre el problema fiscal venezolano, ¿no? O sea, no se sabe cuánto es de verdad el déficit, ¿okay? Se sabe cuánto es la recaudación, pero no se sabe cuánto es el gasto, por lo cual no se pueden hacer estimaciones
bueno, no estimaciones, no se puede saber con certeza qué es lo que se tienen que hacer estimaciones irremediablemente, porque no se puede saber con certeza qué es lo que está pasando en el ámbito fiscal, ¿no? Ok, y bueno, y con respecto a eso, todo se casa para hacer las previsiones, ¿no? Y parte del problema del problema venezolano está en lo que tú estabas comentando antes, pues de que como no hay una efectiva recuperación de la economía, entonces el empleo no se ha recuperado, ¿okay? La gente no tiene el nivel de ingresos adecuado para enfrentar el día a día en el mercado, y eso por supuesto redunda en que la economía no reacciona, pues. O sea, el impulso inicial, que es el impulso posterior a la caída, o sea, ahí pasa, en todas las economías pasa eso, que cuando la economía se cae y por fin descansa sobre un determinado nivel, rebota, ¿okay? Y ese rebote es natural de la misma economía, pero sí. O sea, como una pelota, pues. Claro, pero si la economía no tiene sustento en que ha crecido el empleo, que el empleo que ha crecido es empleo de calidad, no es empleo de que me están regalando un dinerito por hacer algo, ¿okay? Claro, o por no hacer nada. Me parece importante, profesor, a estas alturas, que usted nos defina a efectos concretos qué es recuperación económica. Todo el mundo habla de eso, pero ¿qué es recuperación económica? Bueno, recuperación económica es retomar el camino de crecimiento que este país tenía hasta el año 1998. ¿Okay? O sea, este país en su última crisis de la democracia civil, que fue la crisis del año 94, la crisis de bancaria, sufrió una caída, ¿okay? Y la economía venía recuperándose, ¿okay? De hecho, los primeros años de Chávez, que fueron años en los cuales la inflación venía en detrimento, que incluso llegó a ser de un solo dígito en el año 2000 y 2001, ¿okay? Lo estaba haciendo porque se estaban cumpliendo las premisas que originalmente planeó el difunto Teodoro Pekov en su Agenda Venezuela. ¿Okay? Que yo siempre he dicho que ese quizá fue el mejor paquete que se hizo en Venezuela, ¿okay? En detrimento de lo que siempre se dice del paquete de Pérez, ¿no? De hecho, la economía venía recuperándose, venía muy bien, ¿okay? Y bueno, eso también fueron los años de aprendizaje de Chávez del año 99, 2000, 2001, y por fin ya en el 2002 el hombre empezó a cometer una serie de errores graves, ¿okay? Que terminaron por casi sacarlo de la presidencia. Y bueno, y él reaccionó de una manera exagerada, diría yo, estableciendo un control de cambios en el año 2003 que no hacía falta, porque aquí no se estaba perdiendo reservas internacionales ni había ningún problema cambiario como para decir se acabó el claro, ya esa fue una decisión política, que recuerdo que Aristóbulo dijo que esa plata era del gobierno y que ellos no la iban a dar, ¿verdad? Y el control de cambio fue una medida política, no económica. Claro, y ese control de cambio fue el que conspiró para la destrucción de la incipiente industria venezolana. Pues, o sea, esa economía que venía de la crisis del 96, ¿okay? Se estaba recuperando y no se terminó de recuperar. Pues. Entonces eso lentamente fue extinguiéndose. Nosotros estuvimos viviendo de 2003 hasta 2008 del ingreso petrolero, porque acuérdate que en esos años el petróleo se había recuperado violentamente. O sea, hay que tener en cuenta esto, ¿no? En el último gobierno, el último año del gobierno de Caldera, el precio fue $9 por barril, ¿okay? Chávez decía que él había tenido precio de $9 falso, ¿okay? Cuando Chávez llega a la presidencia ya el precio andaba por 14, ¿okay? Sí, y el precio se recuperó violentamente en el año 2003 junto con esta medida exagerada de control de cambio. Y bueno, y eso permitió que la economía venezolana creciera en consumo, ¿no? Porque no creció en producción, sino en consumo, ¿okay? Y eso era lo que se veía como el PIB creciendo.
Porque lo que se estaba midiendo era el crecimiento del consumo. Los venezolanos tenían una capacidad de compra increíble porque tú tenías la posibilidad de comprar algo así como, dependiendo del año, ¿no? Entre $1,000 y $3,000 por fuera del país, ¿okay? Los compraba fuera del país, eso no contribuía para nada en el crecimiento económico venezolano, hasta que por fin ¿cómo se llama? El combustible, que fue el precio del petróleo, se agotó, y después además se agotó porque destruyeron la industria petrolera, y la industria petrolera no podía seguir produciendo los 2.800.000 que venía produciendo, y sencillamente se cayó, ¿okay? Es más, no hemos llegado ni siquiera a 1.000 millones de barriles, o sea, al millón de barriles diarios, ¿okay? De hecho, las estimaciones nuestras es que van a llegar, vamos a alcanzar a estabilizar los 800.000 barriles diarios, ¿okay? Lo cual es menos que lo que se producía cuando estaba el general Juan Vicente Gómez. O sea, que Claro, tienes una idea de nuestras propias capacidades. Claro, Muy entonces eso no es el combustible para levantar un país de 30 millones de habitantes, ¿okay? Y bueno, y mientras persistan esa idea entre rentista y socialista de manejar el negocio petrolero y venezolano, ¿okay? Venezuela va a seguir experimentando problemas muy serios. Hay una cosa adicional, me permito preguntarle, ¿no? Y es el tema de las otras minas. Por ejemplo, se dice que hay una gran explotación de oro, todos los desastres ecológicos que están planteando, y de coltán. Ahora, ¿eso por dónde pasa o no pasa? Bueno, yo creo que no pasa porque el central no reporta nada de eso. O sea, no hay noticias acerca de la producción de oro o la producción de otros minerales en la Gran Sabana. De hecho, el coltán es muy caro, ¿okay? Por lo cual eso debería impactar severamente las reservas internacionales si es que se registra, y no se registra, pues, o sea, no aparece el dato de eso, ¿no? Por lo cual eso pareciera como que sale por vías que no son las oficiales, pues. Entonces, Y por eso yo hablaba del descoyuntamiento institucional. claro, O sea, así como probablemente también de la industria petrolera, si no ahora, hasta hace muy poco, se iban barcos completos que no pasaban por el control de aduana. Por el control de aduana. Claro, y al no pasar por el control de aduana, eso no se registra ¿cómo se llama? En la balanza de pagos, Nacional, ¿no? y al final no impacta en reservas internacionales. ¿Okay? Por eso es que es terrible, ¿no? El escenario que estás pintando tú es todavía más terrible, porque esas son las cosas que uno no logra detectar porque no hay estadísticas, pues, porque no hay... ¿Se sabe por lo menos cuántos empleados tiene el gobierno? Sí, bueno, se estima cuántos tiene, ¿no? Porque tampoco la oficina de personal del gobierno informa acerca del volumen de empleados públicos que tiene, ¿okay? Ese es otro de los grandes problemas que tiene el hacer este tipo de análisis, porque no tienes de verdad las cifras con las cuales puedes enfrentar la realidad, y tienes que hacer muchísimos estimados, ¿okay? Y tampoco sabemos tal vez cuál es el monto de la carga de jubilados, porque eso en el resto de los países es un problemón. No, eso sí se sabe. Eso sí se sabe, de ahí sí hay data del total de jubilados, porque el Seguro Social lo informa, ¿okay? Pero no, ¿cómo se llama? Pero como te dije antes, pues, o sea, lo que se paga es una miseria, ¿okay? Y eso no redunda en la mejoría de ninguna familia, ¿no? Por ejemplo, si un jubilado vive con su familia, como dices tú, ¿okay? Y recibe un ingreso por lo menos lo suficiente como para que no sea una carga para la familia, creo que eso mejoraría muchísimo la situación económica de la misma familia, porque los demás
Claro. Los demás participantes de esa comunidad lo que trabajarían y podrían gastar su dinero en darse una vida más cómoda, ¿no? ¿Okay? Ahora, cuando el jubilado vive con sus familiares, que hay casos excepcionales en los cuales los jubilados han sido abandonados porque los hijos se han ido del país. ¿Okay? Sí. Entonces, y hemos visto algunos casos de eso. Pues, no hace mucho hubo dos señores hermanos que murieron en un apartamento. ¿Okay? Muertos de hambre, en el hueso. Muertos de hambre, el hermano mayor era un profesor universitario jubilado, lo cual te dice que el destino de un jubilado universitario puede ser ese, ¿no? Que terminan, ¿no? Y bueno, y ellos efectivamente, los hijos de ellos estaban fuera del país, pues, o sea, los hijos tanto del señor como de la señora estaban fuera del país, ¿okay? Y me imagino que por medio de la preocupación de ellos, que no contestaban el teléfono, fue que se enteraron de que sus familiares estaban muertos en los apartamentos. Pues. O sea, sí, las cosas terribles, y eso, digamos, conspira contra cualquier imaginación de normalización. Claro, y fíjate, ajá. Usted, digamos que tuvo el tino de asomarnos a los problemas de la economía inglesa que acabaron por tumbar a la primera ministra o por deteriorar tanto su liderazgo que el Partido Conservador decidió quitarle la confianza y hay de nuevo una renovación del liderazgo. Claro. Esto a mí me llama la atención porque usted decía, esas son las medidas que hay que tomar, pero ¿por qué no pudieron metabolizarse en la sociedad y la economía inglesa? Claro, porque es que ella dijo, vamos a recortar aquí, vamos a recortar aquí, vamos a recortar aquí, pero no dijo cómo iba a financiarse ese recorte, ¿no? O sea, cómo se iba a reducir ese gasto, cuál es el impacto de eso en la parte fiscal de la economía británica. Y bueno, y por eso el Parlamento le hizo la guerra y el Parlamento está conformado fundamentalmente por una mayoría conservadora, ¿no? Por lo cual su propio partido le estaba haciendo la guerra, ¿okay? Y ella no soportó la guerra que le hizo su propio partido, ¿no? Ahora, a mí lo que me extraña bastante, ¿okay? Es que, bueno, efectivamente yo dije que esas eran las medidas que había que tomar porque son las medidas que hay que tomar si tú quieres hacer crecer la economía, pues, reducir los impuestos, etcétera, etcétera. Pero tú tienes que informar además que eso va a generar un déficit, ¿okay? Y cómo vas a cubrir ese déficit, ¿no? ¿Okay? O sea, que no es que vamos a reducir el gasto porque sí, ¿okay? Y no vamos a decir de dónde vamos a resolver el problema fiscal, ¿no? O sea, el problema fiscal tendrías que resolverlo o bien sea por reducción del personal, ¿cómo se llama? Generando desempleo público. Sí, generando el desempleo público o porque sencillamente detienes algunos planes, ¿okay? Que se vienen ejecutando y eso no se informó, ¿okay? De hecho, yo siempre cuando me entrevistan en algunos programas de radio o cuando yo hablo en el programa de nosotros, yo digo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Pero también digo que consistentemente hay que reducir el tamaño del Estado, ¿okay? Que eso es una cosa que no se plantea nunca, ¿no? ¿Okay? Pero ahí hay que tomar también una cosa en cuenta, ¿no? Que la reducción por privatizaciones, como se anunció en el primer gobierno en el segundo gobierno de Pérez y después se ejecutó parcialmente y se anunció también en el segundo gobierno de Caldera cuando se aplicó la agenda de Venezuela y también se aplicó parcialmente, o sea que no se privatizó totalmente las empresas venezolanas que pertenecen al gobierno. Eso no reduce inmediatamente el gasto público, ¿no? Porque el gasto público, el presupuesto es sencillamente dinero de corto plazo, ¿no? O sea, ahí no están las empresas del Estado, ¿eh? Ahí está la ejecución fiscal del gobierno, o sea, lo que el gobierno recauda en impuestos y lo que el gobierno gasta directamente como gobierno central, ¿okay? Y como gobierno nacional, ¿no?
Entonces no aparecen las empresas del Estado, ¿no? Por eso que en algún momento cuando en Argentina privatizaron, en la época de Menem, una de las promesas que Cavallo hizo al Club de París era que él iba a reducir el déficit público, que era 25 puntos del producto, a cero, ¿no? Y lo iba a hacer privatizando todas las empresas. Y privatizó todas las empresas y el déficit no disminuyó, porque el déficit era el gasto del gobierno, ¿okay? No el gasto de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo digo reducir el tamaño del Estado, no estoy refiriéndome solamente a privatizar empresas, sino efectivamente reducir el número de ministerios, reducir el salario, reducir la nómina pública, ¿okay? Esas son cosas que hay que hacer en un país como Venezuela, y me imagino que son cosas que hay que hacer en un país como Inglaterra, ¿no? Porque Inglaterra debe tener mucha burocracia, ¿okay? Si no requerirían los niveles de impuestos que requieren, pues, o sea, en Inglaterra, claro, una persona común y corriente paga entre el 30 y 40%. En el marco de una reestructuración de sus relaciones con... Bueno, claro, si tú quieres reducir impuestos, tú tienes que reducir gastos, ¿okay? Y bueno, y eso tiene que ser todo un plan concertado, ¿no? Y tú tienes que decir, mire, vamos a poner a 100.000 personas en la calle, ¿ok? Y bueno, y la gente tiene que resolver ese lío, ¿no? ¿Okay? El gobierno hacer las políticas adecuadas para que crezcan, para que hayan más empresas, para que contraten esa mano de obra que él está desarticulando, ¿no? ¿Okay? Y eso se da en el crecimiento. Lo que pasa es que eso como comento, eso es un plan que hay que ejecutar, ¿okay? Y planificar con bastante precisión, ¿no? O sea, no es sencillamente hacer decretos y decir, miren, vamos a crecer económicamente, ¿no? ¿Okay? Ahora, volvemos a Venezuela, porque en Venezuela tenemos un Estado hecho añicos, inmenso, con una burocracia inmensa, al que en el marco, digamos, de este régimen le importa poco pagar dos pullas, porque al final su legitimación no es democrática, sino por la vía de los hechos y el ejercicio de la fuerza. Ahora, esto plantea un problema para cualquier transición imaginable, porque claro, si es una transición liberal, esto significa, digamos, hacerlo muy rápido en el plano de la reducción del Estado y en el plano de la generación de confianza para que haya una oferta atractiva en el sector privado. Pero si no es una transición liberal, entonces es simplemente infinanciable, y eso va a significar más deuda pública, muchísima turbulencia. No, claro, y siempre están los keynesianos, ¿no? Que dicen, a esto le metemos deuda pública y restauramos el Estado, el socialista, y lo ponemos a funcionar, pero eso sería terrible, porque ese es simplemente generar el abono apropiado para que venga otra larga época de tiranía. Un poco como lo que pasó en Nicaragua, ¿no? No, ¿cómo se llama? El financiar el crecimiento con deuda, lo que te lleva es que en el mediano plazo tú no puedas pagar esa deuda y te metas otra vez en crisis, pues. Yo voy a sonar un poquito anacrónico, ¿no? Pero lo que tienen que hacer los países de poco desarrollo, como es el caso de Venezuela, fue lo que hizo el general Juan Vicente Gómez, ¿no? Pagar la deuda externa, no adquirir más deuda externa, ¿no? Y bueno, y tratar de que la economía crezca, ¿okay? Que fue lo que hizo el general Juan Vicente Gómez, traer a las petroleras, abrirle las puertas a las petroleras y decir, miren, saquen todo el petróleo que ustedes quieran sacar de aquí, ¿okay? A mí me pagan mi impuesto y ya, ¿okay? Y así el hombre sentó las bases de lo que nosotros creamos en el siglo XX, ¿no? Entonces, hay que quitarse la venda con el general Juan Vicente Gómez y no pensar que, bueno, efectivamente fue un tirano que hizo horrorosa gestión en lo que tiene que ver a derechos humanos, ¿sí? Pero en la economía hizo lo que se tenía que hacer, pues, que fue pagar la deuda externa y facilitar el crecimiento económico, ¿no? Cuando se desarrolló profundamente el petróleo, Venezuela comenzó a crecer de una manera impresionante, porque es que Venezuela es un país minero, ¿okay?
Lo que tú comentas hace un momentico, pues, o sea, ¿cuánto se está sacando de oro y de coltán? No se sabe. O sea, si eso se oficializara, ¿okay? Si efectivamente entrara, ¿okay? Contablemente a las arcas del Estado, ¿okay? Y fuese un negocio absolutamente formal, ¿okay? Este país estuviera ya enrumbado hacia el desarrollo, ¿okay? Así es. Y eso incluso no tiene que ser explotado por empresas. Gobierno cobrando sus impuestos, incluso en manos de privados. Claro, o sea, no es lo que estábamos diciendo, pues, o sea, no que el gobierno sea el que extraiga el oro, ¿okay? Y el coltán, sino que empresas privadas se dediquen a eso, que le paguen su impuesto al gobierno, ¿okay? Y bueno, y que el gobierno lo administre con seriedad, ¿no? Y que reduzca su tamaño del Estado, que es lo que hace falta, ¿okay? Y que cree un campo abierto para las oportunidades de crecimiento en todos los sectores, ¿no? Si, por ejemplo, dado lo costoso que puede ser el mover metales pesados, ¿okay? Y no porque sean pesados, sino por el componente, ¿cómo se llaman? ¿Cómo es que se llama esto? Radioactivo de ellos. Tú le puedes abrir las puertas también a las empresas que procesen eso y monte su empresa aquí en Guayana, ¿okay? Y bueno, y eso abriría muchísimo a campo de empleo para los venezolanos y para extranjeros que se quisieran venir también a Venezuela, ¿no? Y nos daría de nuevo el marco de un crecimiento pronunciado y de largo plazo. Eso hay que pensarlo, ¿okay? Hay que pensarlo. O sea, este país requiere gente y no se puede llegar improvisando, porque el tiempo en la política es crucial. Y si dudas, y si no aclaras bien, si no lo tienes el plan completo, te pasa lo que le pasa a la primera ministra. A la señora Trost. A la señora Trost, que no tuvo suficiente trust. Sí, que no consiguió el trust suficiente con el Parlamento. Del Parlamento. Bueno, profesor Laúd, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el contenido del informe que fue producido de coyuntura, que fue producido por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, el cual usted también está. Y bueno, le agradezco a todos los que nos escucharon su compañía. Ratificamos nuestro sentimiento de pesar por la lamentable muerte súbita, demasiado temprano, del padre José Virtuoso, rector de la UCAP. Nuestro abrazo fraterno a la comunidad de jesuitas y por supuesto de la UCAP. Y bueno, seguiremos adelante. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, Julio Pinto en los controles y Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Saludos a todos. Sí. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.